venimos de patonearnos medio Miami, así que atendenos bien. Colocale esas bolsas en la habitación que le mandé a preparar y que nos traigan la comida. Y a vos, ¿a qué te provoca un tequilita? ¿Cómo no, madrina? Se hace un chingo de sed. Y yo creo que de paso también me va diciendo la sorpresita que me tiene, ¿no? Ay, quieto, culebra. Ya te dije que lo que nos sobra es tiempo para resolver este asuntico entre los dos. Bueno, nomás acuérdese que yo todavía tengo mi chamba comprometida con don Ricardo. Lo que sí es que traigo una bronquilla ahí con la DEA. ¿Usted no me podrá ayudar con eso? Claro, mi amor, para todo hay solución en esta vida. Y yo dichosa de ayudarlo. Tengo que hacer un par de llamaditas a ver qué torcido nos podemos encontrar en esa agencia. Salud. Salud, madrina. Mira nada más. Igualita que el Chema. Tomándote atribuciones que nada más no te van. O sea, te doy las manos. Te quieres trepar hasta las barbas. Ay, sí, muy chico, ¿no? Dando consejos. Perdóneme. No dije nada. No va a volver a pasar, señor. Con permiso. ¿A dónde vas? Yo no he dicho que te vayas. No he acabado de hablar. Tiene toda la razón. Yo no sé para qué me meto en lo que no me importa. O sí me importa. Pero me queda claro que yo no soy quien. No, discúlpame. Sí eres alguien en esta casa. Solo que me agarraste mal parado. Perdóname. Para mí hubiera sido mejor no haber entrado a trabajar nunca aquí con usted. Es más, hubiera sido lo mejor para todos. Si le molesta tanto el Chema, pues córralo. Y córrame a mí también, ¿qué le cuesta? Y es justo. Ya duramos mucho aquí. Demasiado, diría yo. Pues, ¿cómo ves que no te va a correr ni a ti ni al Chema? Ahora sí ya siéntela muy digna, ¿no? Ay, sí, mira nada más la ofendida. Que la ching... Como te decía, tu trabajo aquí no tiene nada que ver con los negocios entre el Chema y nosotros. Ya después Gary te va a explicar qué es lo que quiere de ti. ¿Y tú? ¿Qué es lo que quieres del Chema? Porque no has hecho más que evitar contarme la bronca que tuvieron en la noche. Eso es algo que no te interesa, Sweetie. Perdón. No, it's okay. Tranquila. Te enamoraste del Chema. Y el Gary se dio cuenta. Y como no sabes, completas. Bueno, pues si voy a trabajar con él, tengo que saber dónde estoy pisando, ¿qué no? Saber con qué humor me lo voy a encontrar. Ya dime cuál fue el pedo. Gary y yo estamos bastante grandecitos y parece que el Chema también. Y entre nosotros no hay ningún problema. Y contestando a tu otra pregunta, sí, me encanta el Chema. ¿Lupita y mi marido? Lo vi hace rato y me dijo que iba a Phoenix. Seguro ya está allá. Con su permiso voy a tirar estos vidrios a la basura. Ok. En eso a veces también se convierten las relaciones. En un alivio cuando el otro no está. ¿Quieres tomar algo? Sí, por favor. Bye-bye hangover. Leslie, listen to me. Si tú controlas tu mente, tú controlas todo. Y ya me estás preocupando, estás abusando demasiado de esa porquería. Ya te lo he dicho muchas veces, Leslie. Porquería que te hace cada vez más millonario. Don't worry, yo lo controlo. Yo lo controlo. Just 2 lines. Just 2 lines. What's wrong with Mabel? ¿Están de broncas? Sí. Sí, yo creo que es importante que nos distanciemos un poco. While everything is going so well. Business is business. Esto no tiene por qué incidir en nada. Todo sigue igual, Leslie. ¿Me equivoco o esta madre empezó cuando llegó Venegas? Esta que babea por tu vieja. Como ya vi que viene muy en serio con sus investigaciones, Ponce, me adelanté a convocar aquí al jefe de la Policía Regional, al supervisor de Inmigración
y al que se ocupa de la aduana aquí en El Paso, Nogales. Toda mi gente de seguridad está a sus órdenes. Es más, podríamos organizar una comisión para que lo apoye en sus averiguaciones. ¿Qué le parece? Se lo agradezco. Pero las averiguaciones ya están muy avanzadas. Mire, como pueden ver en esta lámina, están muy bien marcadas las zonas en donde operan estos cárteles de la droga. ¿Y cuáles son esos cárteles? ¿Cárteles de la droga? Sí. Sí, así es, Clark. Y mientras estamos aquí platicando, se pueden estar formando nuevos grupos. Este de aquí es el cártel de Tamaulipas, con los Paiva. Y este es el de acá, en donde se señala como principal cabeza a su socio, Ricardo Almenar Paiva. No entiendo. Nosotros sabemos que trabajan directamente con los colombianos, los cuales estuvieron recientemente aquí para la boda de su hermana. La pregunta aquí, Clark, es: ¿qué tanto sabe usted? ¿Sabe o no sabe? ¿Está dispuesto a que nosotros nos vayamos tras su socio y lo arrestemos? Pues yo pensé que se iban a quedar aquí. Si sobran cuartos. Estuvimos probando la oferta femenina local, primo. Anduvimos un rato ahí con el Centeno. ¿Cómo se nota que lo tienes bien agarradito de aquellos, eh? Ey, y a morir a su gente. Pero aquí mi carnal y yo no entendemos por qué madre necesitas la ayuda del Chema. Sí, ya se los dije. Me ha traído muy buenos negocios. Pues sí, pero pues no es el Chema. Es el negocio que está próspero. Y eso lo podemos hacer nosotros, ¿qué no? Haznos caso, Ricardo. Antes de que sea demasiado tarde y se te trepe más de lo que ya está, ¿eh? Y lo tienes que hacer de raíz. Te tienes que deshacer de él. Sea como sea. ¿Qué pasó, Clark? ¿Se quedó mudo? Respóndame. Necesito saber cuál es su posición ante esto. Mire, Ponce, yo puedo hablar por todos los aquí presentes. Nadie está coludido con el narco. Y si tiene pruebas que incriminen a alguien bajo mi mando o a esta oficina, le exijo que me las muestre. ¿O me está culpando? ¿O está culpando a alguien de mi gente? No, señor. Yo no vengo aquí a culpar a nadie, pero en efecto, vengo a ver si voy a contar con toda su colaboración para este asunto. Si quiere colaboración, muéstreme las pruebas que está manejando. No me venga aquí con chismes y habladurías de viejas. Y en cuanto a mi socio del hipódromo, Ricardo Almenar Paiva, nunca, óigalo bien, lo he visto en algo extraño o ilegal. Muy bien. Ya veo hasta dónde cuento con usted. Pero le voy a decir algo. Me voy a ir tras su socio. Lo voy a arrestar. Y a todo aquel que sea su cómplice. Mire, Ponce, ya vimos que fue a la primaria. Llévese su panfletito. Y no regrese. Ya veo que es como todos los funcionarios. Un lamebotas de los gringos que no. Los gringos me van a lamer las botas el día que les entregue esta red de narcotraficantes. Señores, que tengan buen día. Nosotros lo investigamos y Ponce está limpio. He's clean. Es lo que me adelantó Jiménez Arroyo. Falta que estos se quieran echar a como se echaron al coronel Oteiza. Por eso es importante ver cómo está su percepción por la zona. Y vamos a ver en Nogales si él necesita nuestra protección. De encubierto. That's right, porque no podemos permitir que un elemento tan importante contra el narcotráfico sea asesinado. Right? Let's go. Come on, guys. Leaving. Entonces hay que ver con qué nos sale este payaso. Nos vemos la semana que entra, señores. Gracias. Martita, localízame a Ricardo y dile que lo veo en las oficinas del hipódromo. Sí, gracias. Ahí te veo. Adiós.
Como que duró poco la reunión, ¿no? Este viene con todo. Estamos metidos en un problema. No. A lo mejor el que está metido en un problema es él, ¿no? No, Centeno, olvídate de eso. Tenemos que pensar cómo vamos a actuar sin comprometernos. Darle resultados. No sé. Hay que sacrificar a alguien. ¿Alguna idea de quién? ¿Qué pe... ¿Le hablamos al Chema a ver a dónde jalamos o qué? Sí, Bueno, ¿quién habla? Chema. No, soy el Rojo. Pariente, ¿qué crees? Pues que me compre un celular, ¿tú crees? Para estar bien conectados. Ah, qué bueno. Así vamos a estar comunicados. Oye, güey, fíjate que me voy a demorar aquí. Pero ahí te van los colombianos, los atiendes bien, ¿eh? Ahí cuando yo pueda les caigo. Órale. Avísame. Mala suerte, Chemita. No tengo a nadie que te pueda ayudar en la DEA. Pero a vos eso no te va a quedar grande, ¿verdad? Vos no le tenés miedo a nada. No, madrina. A nada. No se preocupe. Esa bronca la soluciono. Bueno, entonces supongo que ahora sí que podemos concretar a lo que viniste. Porque ya vas teniendo más claro el panorama, ¿verdad? ¿Qué pasó, madrina? Dicen que no es bueno mezclar. Claro. Todo estaba muy bien entre ustedes hasta que llegó el Chema. And it's right. Yeah. He is the man for the business. Pero estás dispuesto a perderlo todo por su culpa. Ya. Soy el Rojo. La Mabel me dijo que les echara una llamadita para ver si cuadrábamos una entrega de aquello, pero pues les hablo para ver si mejor lo hacemos mañana porque vienen unos plebes de allá de Colombia y pues como el Chema no está acá, pues los tengo que atender súper bien. No. ¿Qué pasó, muchacho? Esto es urgente, esa mercancía ya está vendida, ¿no? ¿Qué no le puedes decir a los colombianos que los ves en otro momento? No, pues no, don Gary. La verdad es que no se puede. Yo lo que necesito es atender a esta gente porque el Chema me los encargó. Es gente muy importante. Yo nomás hablé para avisarles. Ándale, le echo una llamada. Nomás acabo y le echo una llamada. What's wrong? Es mejor una idea, Leslie. ¿Sabes qué podemos hacer? Tratar directamente con los colombianos y nos saltamos al Chema. ¿Solucionamos todos tus problemas de una sola vez? Así es, my friend. Vamos a poner en las manos de Ponce un chivo expiatorio. Algo que lo relaje, que quede bien con sus patrones. Tienes razón. Y así le callamos el hocico y mientras más pronto mejor. Eso. Voy a hablar con Ricardo sobre tus inquietudes. No, sobre nuestras inquietudes, ¿no? No aguantas nada, hombre. Pues es que también. Señores, déjenme decirles que estoy muy contento de poder trabajar con ustedes porque solos no podíamos con los movimientos que está haciendo ahorita el narcotráfico. ¿Cómo está la situación? Si reunimos las pruebas necesarias, podemos meter a la cárcel desde el presidente municipal hacia abajo. Y por otro lado, pasando por el ejército. Pero no cuento con tanta gente. Cuente con nosotros. Ponemos nuestros efectivos a su disposición, nuestras oficinas, con todos sus recursos. Excelente. Nosotros te investigamos por fondo, Ponce. Y pensamos que eres la persona que necesitamos. Yo que tengo grandes planes para usted, mi hijo, no le estoy hablando bobadas. Lo único que necesito es que me meta al cadena y a toda su gente en cintura. Y después se encargue de operar todo el oeste, de norte a sur.
Desde que llega a Colombia, la base del Perú, Ecuador y Bolivia. Hasta que se vende la merca en las calles de San Francisco y Los Ángeles. ¿Qué me dice? Ay, madrina, eso es como mucho trabajo, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Voy a tener que ir a vivir a Colombia? No, no sé. Voy a pensar. Pensalo todo lo que quieras. Pero mientras tanto, vos y yo podríamos ir afianzando estos lazos que tenemos entre los dos. Desde que te vi te tuve ganas, mijo. Y este negocio que tenemos vos y yo, lo vamos a tener que cerrar como tiene que ser.